verso 13 al verso 15. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Amén. Ok, dice de la siguiente manera: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Amén. Amén. Puede sentarse. Fíjense algo muy importante que escribe Juan en su primera carta y que nosotros debemos saber y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuántos de los que están aquí tienen confianza en Él? Amén. ¿Y cuál es la confianza? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Si pedimos ¿qué? Conforme a su voluntad. Si pedimos ¿qué? Conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Él nos oye. Dile al que tiene a tu lado, si pedimos a Dios conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, en cualquier ¿qué? Cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Amén. Amén. Quiero comenzar esta escuela del liderazgo sobrenatural hablando de la oración de acuerdo con la voluntad de Dios. Dile al que tiene a tu lado, la oración de acuerdo con la voluntad de Dios. Es muy importante que nosotros, como líderes, podamos entender cómo orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Por eso Juan en su carta dice que si nosotros pedimos cualquier cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan había aprendido el secreto de la oración de rompimiento. El apóstol Juan había tenido una relación íntima con Dios. ¿Por qué? Porque él había visto a su maestro orar conforme a la voluntad de Dios. Y él se dio cuenta que cada vez que Jesús oraba conforme a la voluntad de Dios, Dios el Padre lo escuchaba. ¿Sí? Entonces, nosotros como líderes debemos saber que debemos orar de acuerdo con la voluntad de Dios. Amén. Usted hoy tiene que aprender, usted tiene que hoy salir de este lugar entendiendo que cuando usted ora conforme o de acuerdo a la voluntad de Dios, su oración va a ser escuchada. Amén. Entonces, la voluntad de Dios es que los creyentes le conozcan. Dile al que tiene a tu lado, la voluntad de Dios es que los creyentes le conozcan. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es que usted y yo lo podamos conocer. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, cuando usted entiende que la voluntad de Dios es que nosotros le conozcamos a Él, usted empieza a orar. Usted empieza a orar conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque entiende que lo que Papá Dios quiere para nuestra vida es instalar una relación con nosotros. Amén. Es que usted y yo podamos acercarnos a Él con plena seguridad de que Él nos va a escuchar nuestras oraciones. Es que usted se puede acercar a Dios y creyendo de que cuando usted está orando, de que cuando usted está en la presencia de Dios, Él está atento porque necesita tener una comunicación con usted y conmigo. Amén. Amén. Entonces la voluntad de Dios es que los creyentes le conozcan, le amen, le obedezcan sus mandamientos y actúen con rectitud. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Ah? Que
que los creyentes le conozcan, que le amen, que le obedezcan sus mandamientos y actúen con rectitud. ¿Sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros amemos, hermano, a Dios. Y cuando amamos a Dios, empezamos a amar al prójimo. Mire, cuando usted empieza a amar a Dios, amado hermano, en usted hay un temor reverente a Dios. Porque usted conoce que la voluntad de Dios es que yo lo ame a Él. Y cuando yo lo amo a Él, yo comienzo a tener temor en mi corazón. ¿Sí? ¿Y qué más? Empiezo a obedecer sus mandamientos. Comienzo yo a obedecer sus mandamientos. ¿Por qué? Porque sé que la voluntad de Dios es que yo obedezca sus mandamientos y que actúe con rectitud. ¿Por qué voy a empezar a actuar con rectitud? Porque yo tengo temor en mi corazón. Porque yo conozco la voluntad de Dios. Y por eso empiezo a caminar rectamente. ¿Por qué? Porque nos ha dado la salvación a través de Jesucristo. Usted entiende que la voluntad de Dios es a través de Jesucristo para darnos la salvación a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Usted sabe, usted entiende, usted comprende que la voluntad de Dios es darte salvación y darte vida eterna. Amén. Entonces usted no anda preocupado, usted no anda angustiado. Usted sabe que la voluntad de Dios es para salvación y es para vida eterna a través de Jesucristo. No es a través de una religiosidad, no es a través de un pastor, no es a través de cualquier denominación cristiana que se pueda llamar. Es a través de Jesucristo. La salvación y la vida eterna es a través de Jesucristo. Amén. Entonces usted empieza a conocer la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Sí o no? Amén. ¿Sí me están entendiendo? ¿Seguro? Seguro. Ok. Implica apartarse del mal. Cuando yo conozco la voluntad de Dios, me empiezo a apartar del mal, a hacer buenas obras. Por eso es lo importante de conocer la voluntad de Dios. Y cuando tú empiezas a conocer la voluntad de Dios, usted empieza a orar de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted sabe que la voluntad de Dios es que yo no camine en lo malo. Que la voluntad de Dios es que yo no tenga pensamientos malos. Que la voluntad de Dios es que yo no haga el mal. Que yo practique el mal. ¿Sí? Que haga buenas obras. Comienzo, hermano, cuando yo conozco la voluntad de Dios, comienzo a hacer la obra del Señor. Cuando yo conozco verdaderamente quién es Dios, cuando yo conozco verdaderamente lo que Cristo hizo por mí, yo comienzo a hacer la obra de Dios. A mí nadie me va a mandar a hacer la obra de Dios. A mí nadie me va a mandar a la escuela de liderazgo sobrenatural, porque yo sé que la obra de Dios, la voluntad de Dios es que yo haga la obra que Él me encomendó. Es que yo evangelice, es que yo consolide, es que yo ponga mis dones, es que yo ponga mis talentos a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que yo haga su obra. Amén. Por eso lo importante de esta escuela de liderazgo sobrenatural. ¿Por qué? Porque usted va a empezar a conocer la voluntad de Dios. Amén. Y va a empezar a orar de acuerdo a su voluntad. ¿Y por qué? Porque me aparté del mal. ¿Por qué? Porque comienzo a hacer buenas obras, a dar gracias en todo y transformación mediante la renovación del entendimiento. Amado, es tan profundo que cuando usted y yo conocemos la voluntad de Dios, le damos gracias en todo. ¿Aló? Le damos gracias en todo. Cuando usted y yo conocemos la voluntad de Dios, en todo le damos gracias. También empieza a haber una transformación mediante la renovación del entendimiento. Cuando yo conozco la voluntad de Dios, hermano, empiezo a ser renovado en el entendimiento. Ya no pienso como los demás piensan. Ya empiezo a tener una renovación en mi entendimiento. Empiezo a comprender en la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 12,
verso 2, que cuando conocemos la voluntad de Dios, conocemos que es bueno, agradable y perfecto. Amén. Usted empieza a tener entendimiento que la voluntad de Dios es buena. Usted empieza a tener entendimiento que la voluntad de Dios es agradable. Usted empieza a tener entendimiento que la voluntad de Dios es perfecta. Amén. Empieza a tener otro entendimiento. Y usted puede ver a otro hermano que quizás no hable como usted habla, porque usted pasó por la escuela sobrenatural, porque usted hoy va a entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Vas a empezar a tener una transformación en el entendimiento. Amén. Por eso es que esta escuela no es para todo el mundo. ¿Ah? En resumen, en vivir en obediencia haciendo el bien. La voluntad de Dios es vivir en obediencia haciendo el bien. Dile al que tiene a tu lado, la voluntad de Dios, pero dígaselo de una forma profética, la voluntad de Dios es vivir en obediencia y haciendo el bien. Empiezo yo a obedecer los mandamientos del Señor. Empiezo yo a obedecer sus principios, empiezo yo a obedecer sus estatutos y empiezo haciendo el bien. Amén. Un líder que camina en lo sobrenatural de Dios, hermano, hace lo bien, hace lo bueno. No anda chismeando, no anda murmurando, no anda hablando a espaldas de su liderazgo. No anda hablando a espaldas de la iglesia. Alguien que conoce la voluntad de Dios, un líder que camina en lo sobrenatural de Dios, empieza a hacer lo bueno, empieza a hacer lo agradable al Señor. Por eso se llama liderazgo sobrenatural, porque alguien que está caminando en lo sobrenatural de Dios está haciendo el bien, está predicando el evangelio, está decretando, está profetizando la palabra del Señor. Amén. Por eso Juan, el Evangelio de Juan, anótelo ahí, capítulo 19, verso 30. Evangelio de Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. ¿Cómo dijo? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Usted puede entender esto? Estaba Jesús en la cruz y pide agua, y de vez de agua le dan vinagre. ¿Sí? Y cuando Jesús tomó vinagre, pudo decir consumado es, que en griego significa taleo. ¿Qué es taleo? Está completo. Todo lo que los profetas, todo lo que el Antiguo Testamento, la Torá y todo lo que los profetas hablaron, en ese momento fue consumado. En ese momento llegó a su totalidad. ¿Y cómo Jesús pudo cumplir con todo esto? Porque Él conocía la voluntad del Padre. Amén. Cada uno de nosotros hemos sido llamados con un propósito. Cada uno de nosotros hemos sido llamados con una visión. Amado hermano, usted no está en esta escuela por casualidad. Usted está en esta escuela porque Dios te está llamando con un propósito. Y Él quiere prepararte y Él quiere capacitarte. Entonces, cuando tú empiezas a conocer la voluntad de Dios, usted empieza a caminar en sus principios, usted empieza a caminar en sus mandamientos, usted empieza a hacer la obra del Señor. Y cuando usted parta de esta tierra, usted pueda decir como Jesucristo dijo: consumado es. Ya cumplí con mi propósito, ya pude lograr el objetivo por el cual el Padre me trajo aquí a la tierra. Ahora voy a la patria celestial, ahora voy a la presencia del Señor para recibir mis galardones. Amén. ¿Aló? Amén. ¿Sigo? ¿Estamos aquí? Amén. ¿Qué logró Cristo por nosotros? Dile al que tiene a tu lado: ¿qué logró Cristo? ¿Qué logró Cristo? Vamos, pero dígaselo en una actitud. ¿Qué logró Cristo ¿Qué logró Cristo? por nosotros? Por nosotros. Vamos, dígale: ¿qué logró Cristo ¿Qué logró Cristo? por nosotros? Él aseguró nuestra salvación y liberarnos
de toda condenación. Mira lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Él nos aseguró la salvación. La salvación está segura. Y nos liberó de toda condenación. Ya no hay condenación. Para el que está en Cristo Jesús ya no hay condenación. Para el que está en Cristo Jesús ya tiene salvación. Entonces, ¿qué logró Jesucristo por mí en la cruz? Su salvación. Y logró librarme de la condenación. Por eso usted está en esta escuela de liderazgo sobrenatural, porque ya Cristo te liberó de la condenación. Ya usted pasó por una escuela de LBS, donde usted fue liberado, donde usted está sanado, donde las bendiciones del Señor llegaron a tu vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a partir de ahora en adelante, yo tengo que caminar en esa liberación, yo tengo que caminar en esa salvación, yo tengo que caminar en esa bendición, porque Jesucristo me aseguró que no estoy condenado. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Por eso que cuando usted camina en Cristo, usted sabe que no hay condenación para usted. El diablo puede señalarte, la gente puede chismear, la gente puede hablar de ti, pero cuando tú estás en la voluntad del Señor, usted no está en condenación. Usted avanza en el reino, usted camina en el reino, usted cumple con el propósito del reino. Su muerte en la cruz nos respalda nuestra identidad como hijos de Dios. Su muerte en la cruz, hermano, nos respalda a nosotros con la identidad de hijo. Usted tiene que identificarse como el hijo de Dios. Porque eso lo hizo Jesús en la cruz. Yo no entiendo por qué hay gente que vive de todo el tiempo. ¿Será que yo soy hijo de Dios? ¿Será que no soy hija de Dios? Amado hermano, lo que Jesucristo hizo en la cruz respalda mi identidad como hijo. Yo voy a la presencia del Señor como hijo. Yo voy a la presencia de Dios como su hijo legítimo. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo por mí en la cruz del Calvario. Usted no tiene necesidad de ir, pastor, necesito que ore por mí. No, usted tiene identidad de hijo y usted va a la presencia del Señor como hijo. Usted le dice a Él, tú eres mi Padre. Cristo me dio la identidad de hijo, por eso yo puedo estar en tu presencia hoy. Por eso yo puedo darte gracias, adorarte y pedirte como tu hijo. Amén. Porque hay gente que las oraciones no son contestadas porque no tienen identidad de hijo. Van a la presencia del Señor, yo soy la cucaracha vertida. Yo soy la basurita. No, hermano. Cuando usted tiene identidad de hijo, porque sabe que Cristo pagó por ti en la cruz, tú te presentas delante de Él como lo que tú eres, como un hijo. Amén. Dile al que tiene a tu lado, preséntate delante de Dios como un hijo o como una hija. Usted no tiene que tener eso, hermano. ¿Será que Dios me escucha? Entonces, ¿qué fue lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario? Usted tiene que presentarse delante de Él como hijo. Amén. Porque usted tiene identidad de hijo. Además nos libró de la maldición de la ley. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? ¿Qué hizo Jesús en la cruz? De la ley. Nos limpió de la injusticia. Dile al que tiene a tu lado, tú estás limpio de la injusticia. Y nos vistió con justicia. Amado, mire la bendición que usted tiene como hijo. Nos limpió de la injusticia y nos vistió de justicia. Amén. ¿Ah? Este privilegio lo tiene usted, lo tengo yo. Por eso que cuando usted sabe que Jesucristo te limpió de la injusticia y te limpió de justicia, usted camina en lo sobrenatural de Dios. Porque usted sabe que usted es un hijo de Dios. Usted sabe que usted no tiene injusticia. Usted sabe que usted está justo delante del Padre por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Por eso puede caminar en lo sobrenatural. Amén. Por eso el diablo no te puede venir a recordar tu pasado. A mí a veces el diablo me viene a recordar mi pasado y digo, ¿sabes cómo es la cosa, diablo sucio? Que Cristo me limpió de la injusticia y ahora me limpió de justicia.
justicia. Por eso camino en lo sobrenatural. Por eso lo que yo cuando llego a la presencia del Padre me presento como su hijo. Amén. Porque eso lo hizo Cristo por mí en la cruz. Amén. ¿Qué quiero yo con este ministerio, amado hermano? Que usted camine con identidad de hijo. Amén. Que usted pueda a partir de hoy en adelante orar con entendimiento. Que usted a partir de hoy en adelante usted pueda acercarse a papá confiadamente como hijo. Amén. Que ya usted no se sienta injusto. Ya usted fue limpio de la injusticia y Cristo te limpió de justicia. Amén. Por eso usted tiene que acercarse a Él con justicia. ¿Sí o no? ¿Estamos aquí? Amén. Gloria a Dios. Hizo todo esto para que pudiéramos volver a tener relación íntima con nuestro Padre Celestial. Mire, Cristo hizo todo esto para que usted y yo podamos tener relación íntima con papá. Así como cuando Adán y Eva, antes de pecar, Adán y Eva se paseaban en el Edén. El Edén significa presencia de Dios. A donde Adán caminaba, ahí estaba la presencia de Dios. Si Adán se movía al sur iba a la presencia de Dios. Si Adán se movía al oeste iba a la presencia de Dios. Pero ¿qué hizo el pecado? Lo separó. Lo hizo injusto. Pero Cristo lo limpió, nos limpió a nosotros de la injusticia y nos vistió de justicia. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos tener entrada libremente a la presencia de Dios. Amén. Por eso usted tiene que gozarse en la presencia de Dios. No vea la oración como algo mecánico, no vea la oración como algo aburrido. Alguien que conoce la voluntad de papá disfruta de la presencia de Dios. Se deleita en la presencia de Dios. Amén. Ama la presencia de Dios. ¿Sí o no? Ahora bien, sabiendo esto, ya no podemos orar. Escuche, sabiendo todo esto, ya lo entendimos, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya entendimos cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí? Que somos hijos. Que nos limpió de la injusticia. Que nos limpió de justicia. Que nos dio acceso directo a la presencia de Dios para que usted y yo disfrutamos de esa presencia. ¿Sí o no? Amén. Ahora, sabiendo esto, ya no podemos orar. Señor, si es tu voluntad. Sí, porque a veces, por no conocer estas cosas, oramos, Señor, si será tu voluntad que me puedas perdonar. Señor, ¿será que es tu voluntad me puedas dar salvación? Señor, ¿será que si es tu voluntad me puedas dar la vida eterna? Señor, ¿será si es tu voluntad yo puedo entrar en la presencia de Dios? No, hermano. Cuando usted conoce la voluntad del Señor, usted no vuelve a orar más nunca así. Usted cambia su oración. Usted no va todo el tiempo, Señor, si es tu voluntad, ¿será que yo salgo a evangelizar? No, la voluntad de Dios es que usted y yo salgamos a evangelizar. Amén. Señor, ¿será la voluntad tuya de que yo estudie y me prepare y me capacite? No, hermano, la voluntad de Dios es que usted y yo nos preparemos y nos capacitemos para ponernos al servicio de la obra del Señor. Amén. Señor, yo vengo a orar por este enfermo. ¿Será tu voluntad, Señor? Tu voluntad lo sana, Señor. Si es tu voluntad, lo sanas. Hermano, sabiendo esto, usted no vuelve a orar así. Porque la voluntad de Dios es sanarlo. La voluntad de Dios es restaurar la vida. Usted no va a volver otra vez a orar, Señor, si es tu voluntad que ellos se unan. Señor, si es tu voluntad, Padre, proveer para esta casa. No, la voluntad de Dios es proveer. La voluntad de Dios es sanar. La voluntad de Dios es liberar. La voluntad de Dios es bendecir. Porque esa es su voluntad. Entonces, cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, nuestras oraciones son cambiadas. Amén. Ya usted no empieza a orar, Señor, si es tu voluntad. ¿Aló? Amén. ¿Sí o no? La voluntad del Padre ya ha sido decretada. Dile al que tiene a tu lado, la voluntad del Padre ya ha sido decretada y debe ser puesta en efecto. Amado, si la voluntad del Padre ya está decretada,
¿Qué es lo que usted y yo como líderes tenemos que hacer? ¿Aló? Si ya la voluntad de Dios ha sido decretada, ¿dónde está decretada? Aquí, ven. Aquí en su palabra. ¿Dónde está decretada la voluntad del Padre? En la Biblia. ¿A dónde está decretada la voluntad del Padre? En la palabra del Señor. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer para cumplir con la voluntad de Dios? Ponerla en efecto, hermano. Usted como líder, cuando conoce la voluntad del Señor, usted empieza a caminar en lo sobrenatural de Dios. Usted no empieza a pedirle al Señor, Señor, si es tu voluntad, sánalo. No, usted decreta la palabra del Señor. Por las llagas de Cristo tú eres sano. Por las llagas de Cristo tú eres restaurado. Por la sangre de Cristo yo echo fuera los demonios. Por la sangre de Cristo te reprendo y te largas de este territorio. Amén. ¿Por qué? Porque usted conoce la voluntad de Dios. Ya está decretada. La voluntad de Dios ya está decretada. Lo que falta es que yo lo ponga en acción. Amén. Lo que falta es que yo lo ponga en acción. ¿Sí me estoy explicando? Amén. ¿O no? ¿Ah? Debemos establecerlo en nuestras vidas. La voluntad de Dios tenemos que establecerlo en nuestras vidas. En nuestro llamado. Amado, cuando usted conoce la voluntad de Dios, usted lo establece en su vida. La voluntad de Dios la empieza a establecer en tu vida, en tu llamado, en nuestro ministerio y en nuestro trabajo. Amén. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, lo empiezas a establecer en tu vida. Lo empiezas a establecer en tu llamado. Lo empiezas a establecer en tu ministerio. Y lo empiezas a establecer en tu trabajo. Por eso que cuando usted conoce la voluntad de Dios, lo empiezas a establecer. Empiezas a establecer tu vida. La vida de Cristo en la cruz del Calvario me dio libertad. Amén. Por eso usted tiene que cuidar su liberación. Por eso es que usted tiene que cuidar su sanidad. Por eso es que usted tiene que cuidar su bendición. Porque cuando conoces la voluntad de Dios, lo estableces en tu vida. El enemigo no puede venir a volverte a tomar cautivo. Porque usted conoce la voluntad de Dios y usted empieza a establecer la voluntad de Dios en su vida. Usted empieza a establecer la voluntad de Dios en tu llamado, en el ministerio, en el trabajo. Usted empieza a caminar en lo sobrenatural. Usted empieza a ver el poder de Dios sobre tu vida. Amén. Amado hermano, cuando yo conocí la voluntad de papá, yo he visto lo sobrenatural de Dios. Hasta mi vida de oración cambió. Yo no le digo al Señor, Señor, si es tu voluntad que yo pueda construir un templo aquí. No, la voluntad de Dios es que aquí se establezca un templo. Amén. ¿Y qué es lo que hago? Yo trabajo en la obra del Señor y el Señor se encarga de mandar el bloque, de mandar el cemento, de mandar para la construcción, porque usted conoce la voluntad de Dios. Y empieza a accionarlo para tu vida, para tu llamado, para tu ministerio. Y empiezas a trabajar en la voluntad de Dios. Amén. Hay gente que me dice, wow, pastor, esos diezmos en tu iglesia deben de estar grandísimos porque has comprado casa, has comprado esto. No, papá, es que yo establecí la voluntad de Dios en mi vida. Amén. En mi llamado, en mi ministerio, en mi casa, y por eso camino en lo sobrenatural de Dios. Amén. Esto no es para religiosos. Esta escuela no es para religiosos. El Señor me dijo, esta escuela no es para todo el mundo. Esta escuela es para el que quiere caminar realmente en lo sobrenatural de Dios. Esta escuela es para el que verdaderamente quiere establecer la voluntad en su vida, la voluntad de Dios. Amén. No la voluntad mía, es la voluntad de Dios. Establecer la voluntad de Dios en mi vida. Establecer la voluntad de Dios en mi llamado. Establecer la voluntad de Dios en mi ministerio y en mi trabajo. Aún en el trabajo, en mi trabajo, yo tengo que establecer la voluntad de Dios. Estoy limpiando, establezco la voluntad de Dios.
Estoy lavando, establezco la voluntad de Dios. Donde yo estoy, establezco la voluntad de Dios. ¿Cómo? Predicando el Evangelio. ¿Cómo? Decretando salvación. ¿Cómo? Decretando vida eterna. Que todo el que me conozca sepa que yo soy un líder que camino en lo sobrenatural de Dios. No un cristiano a la secreta. Soy cristiano aquí solamente. No. Un líder que camina en lo sobrenatural es cristiano donde vaya. Porque establece la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Amén. Esto significa, por ejemplo, que si sabemos que Jesucristo llevó todas nuestras enfermedades, no tenemos que ir a Dios preguntando: Señor, si es tu voluntad, cúrame. Ay, Señor, si es tu voluntad. No, ya usted conoce la voluntad de Dios y usted la establece. En tu llamado tú tienes que establecer la voluntad de Dios. ¿Cómo? Orando por los enfermos. Tú no tienes que ir a buscar pastor. Usted como líder tiene la capacidad de cumplir la voluntad de Dios. ¿Cómo? Decretando sanidad. En el nombre de Jesucristo te declaro libre. En el nombre de Jesucristo te declaro sano. Toda enfermedad te va del cuerpo en el nombre de Jesucristo. Demonio inmundo, sales de ese cuerpo en el nombre de Jesucristo. Porque eso lo saben los demonios. Eso lo sabe el diablo. Cuando usted está hablando y estableciendo la voluntad de Dios en tu vida. No necesitas estar pegando tanto grito y estar zapateando todo. ¡Fuera el diablo! ¡Fuera el diablo! No. Solamente que como usted tiene establecido la voluntad de Dios en su vida, usted decreta la palabra. En el nombre de Jesucristo te vas de ese cuerpo. En el nombre de Jesucristo te vas del territorio. Amén. En el nombre de Jesucristo te vas de las casas de paz. En el nombre de Jesucristo te largas de la iglesia, del ministerio. El pleito en tu casa, háblale con autoridad. La escasez en tu casa, háblale con autoridad. Tú no perteneces a mi casa, aquí se hace la voluntad de Dios. El vicio tú tienes que hablarle con autoridad. A mí el vicio de las drogas, del alcohol no me puede volver a tomar, porque yo establecí la voluntad de Dios en mi vida y le hablo al demonio del vicio: te larga, porque yo no pertenezco a ese mundo. Yo pertenezco a Cristo. Entonces ya usted no va a orar: si es tu voluntad, sáname. Si es tu voluntad, haz esto y haz aquello. ¿Sigo o me voy? Jesús cargó nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos curados. Anote ahí Isaías 53, versos 4 y verso 5. Ahora bien, hay 4 principios para recibir respuestas inmediatas a su oración. Hay 4 principios para recibir respuestas inmediatas a su oración. Vamos, dile al que tiene a tu lado: hay 4 principios para recibir respuestas a su oración. Primer principio: conocer la voluntad de Dios. Dile al que tiene a tu lado: conocer la voluntad de Dios. Amado hermano, cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, vamos a recibir respuestas a nuestras oraciones. Dile al que tiene a tu lado: conocer la voluntad de Dios. Como líderes que caminamos en lo sobrenatural de Dios, ¿usted quiere recibir respuestas a sus oraciones? Conozca la voluntad de Dios. Dile al que tiene a tu lado: conoce la voluntad de Dios. Vamos, dígale: conoce la voluntad de Dios. Cuanto más precisos somos con nuestras oraciones, más rápidas son las respuestas. Amado, escuche esto. Cuanto más precisos somos con nuestras oraciones, más rápido son las respuestas. Amado, nosotros tenemos que ser más precisos con nuestras oraciones.
para que podamos recibir más rápidas las respuestas. Cuando usted conoce la voluntad de Dios, cuando yo conozco la voluntad de Dios, soy preciso en mis oraciones. No tengo oraciones repetitivas, sino que empiezo a ser preciso en las oraciones. Amado hermano, cuando yo voy a orar por una casa de paz, yo no tengo que decir, Señor, si es tu voluntad que se establezca la casa de paz aquí. No, usted es preciso en su oración. ¿De qué forma, Señor? En el nombre de Jesucristo, la familia fulana de tal, ahí vamos a hacer una casa de paz y le hablamos al espíritu territorial, le hablamos a los principados, le hablamos a las potestades para que se vayan de ese lugar y poder nosotros establecer el evangelio de Cristo en esa familia. Amén. Es distinta la oración, ¿sí o no? Sí. Rápidamente va a recibir respuesta a su oración. ¿Por qué? Porque usted está decretando algo que está escrito en la palabra del Señor. Usted no está inventando algo. ¿Por qué? Porque es el mandamiento de papá. Mateo 28:19 está escrito. Entonces, ¿por qué yo voy a pedir por la voluntad de Dios? No, yo lo que hago es orar por esa casa de paz. Amén. Por eso es que cuando usted sale a las casas de paz, usted no tiene que salir por ahí a ver qué consigo. No, usted sale porque ya usted oró y el Espíritu de Dios le va a mostrar y la gente te va a esperar. Amén. ¿Sabes cuántas casas visité yo ayer? 5 casas. 5 casas, ya estaba Héctor. Amén. Y en todas me recibieron y me dieron, te esperamos para el próximo jueves. Amén. Pero esto no es porque es el pastor de la iglesia. Esto no es porque yo soy bonito, pero yo soy más feo que pegarle a mi mamá. No, la oración que tenemos mi esposo y yo. Yo sabía que iba a ir a la casa de paz en la madrugada, oré. Señor, que cuando nosotros entremos en ese territorio, Señor, que cuando nosotros entremos en ese hogar, los principados, las potestades, los espíritus territoriales se vayan. Y la gente te puede recibir porque hay una respuesta de Dios en tu oración. Amén. Amén. Por eso tenemos que ser precisos con las oraciones. Amén. Amén. ¿Usted quiere ser un líder en lo sobrenatural? ¿Cuántos quieren ser líderes aquí en lo sobrenatural? Sea preciso en su oración. Amén. Conozca la voluntad de Dios. Esa precisión siempre dependerá de nuestro conocimiento de la voluntad de Dios. Amén. Voy a volverlo a repetir. Esa precisión siempre depende de nuestro conocimiento de la voluntad de Dios. Amén. La precisión en esa oración es por el conocimiento de la voluntad de Dios. Pero ¿cómo voy a conocer yo la voluntad de Dios si no leo la Biblia? ¿Ah? ¿Cómo voy a conocer yo la voluntad de Dios si no vengo a la iglesia? Por eso hay gente que quiere recibir respuestas inmediatas a su oración, pero no conoce la voluntad de Dios. Para recibir respuesta inmediata yo tengo que conocer la voluntad de Dios. Amén. Cuando yo conozco la voluntad de Dios hay respuesta inmediata. Inmediata. Y yo creo que aquí somos un ejemplo, mi esposa y yo, de cómo la oración de papá responde rápido. Rápido. Yo me acuerdo aquí en una oportunidad empecé a orarle al Señor. Señor, mira ese monte ahí, esa oscurana, eso no puede estar oscuro ahí. Yo declaro en el nombre de Jesucristo toda tiniebla, toda suciedad se va en el nombre de Jesús. Y un día diga aquí el lunes vamos a limpiar eso. No, el Señor no esperó ni siquiera el lunes. El domingo empezaron los aconsejos comunales a limpiar eso, porque Dios trabaja a nuestro favor. Amén. Amén. Pero cuando usted ora conforme a la voluntad de Él. Amén. ¿Sí o no? ¿Ah? Amén. Por ejemplo, si nuestras oraciones son motivadas por naturaleza carnal, Dios no le responderá. Si yo voy a hacer una oración carnalmente, no va a haber respuesta a esa oración. Señor, yo quiero un novio. En el caso de las mujeres, yo quiero un novio con ojos verdes de 90, 60 y que se reviente. Eso es una oración carnal. No sé si me explico. ¿Ah? Hay oraciones que nosotros hacemos en lo carnal que Dios nos responde. Como Señor, mata a la vecina. Señor, haz justicia a tu siervo, hazle justicia a tu siervo. ¿Qué tipo de justicia ahí usted quiere? Bueno,
Esa vecina me tiene hasta la coronilla, le justicia, yo soy tu siervo. Mátala. Y digo, ay, mi hijo, usted no conoce cuál es mi voluntad. ¿Se fija? Por eso es lo importante de conocer la voluntad de Dios. Porque eso te lleva a tener respuesta a tus oraciones. Amén. ¿Seguimos o nos vamos? Mientras que nuestras oraciones son guiadas por el Espíritu, más cerca estaremos de la respuesta. Amén. Cuando mi oración es dirigida por el Espíritu Santo, más rápido voy a tener respuesta a mi oración. Por eso yo tengo que tener una comunicación con el Espíritu Santo. Por eso yo tengo que tener una intimidad con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo me va a llevar a orar por algo específico y voy a recibir respuesta a esa oración. ¿Sí o no? ¿Sigo o me voy? La voluntad de Dios para nosotros es para bien y no para mal. Dile al que tiene a tu lado, la voluntad de Dios para nosotros es para bien y no para mal. Él nos dará aquellas cosas que están de acuerdo con el propósito que Él ha colocado en nuestras vidas. Amado hermano, Él nos dará aquellas cosas que están de acuerdo con el propósito que ha colocado en nuestras vidas. Él siempre te va a dar todo lo que vaya acorde a tu propósito, acorde a tu llamado. Por eso que cuando usted le pide al Señor, por medio del propósito, por medio del llamado, Él te va a dar respuesta. No solamente a ti, sino a tus generaciones. Porque usted tiene que comenzar a orarle al Señor conforme a tu propósito. Por eso es importante que usted conozca su propósito. Por eso es importante que usted dentro de la iglesia conozca cuál es tu propósito, para que puedas ser un líder en lo sobrenatural. Porque cuando tú conoces tu propósito, empiezas a orarle al Señor conforme a tu propósito y Él te va a dar todo aquello que tú necesitas. ¿Sí o no? Amén. Jeremías 29:11 dice: yo sé los planes que tengo para ustedes. ¿Yo sé qué? ¿Yo sé qué? Que tengo para ustedes. Planes para su bienestar y no para su mal. Al fin de darle un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Amado hermano, Dios está interesado en bendecir nuestras vidas. Amén. ¿Aló? Amén. Dios está interesado en bendecir nuestras vidas. Lo que pasa es que Él quiere bendecir nuestra vida conforme al propósito. Por eso Jeremías pudo escribir y decir: Él quiere el bien para nosotros y no nuestro mal. Él nos quiere dar de bienestar, de bendiciones. Pero tenemos que estar alineados con el propósito de Dios. Hasta que usted y yo no nos alineemos con el propósito de Dios, no vamos a recibir las bendiciones y el bienestar que Dios tiene para nuestras vidas. Se le habla la voz de la experiencia. Yo muchas veces le pedí cosas al Señor que no estaban acorde a su voluntad. ¿Cuántas veces no le pedí yo al Señor por la empresa? ¿Cuántas veces no le pedí yo a Dios por las deudas? Y nunca se pagaron las deudas. ¿Sabes por qué? Porque ese no era el propósito de Dios para mi vida. Ahora que estoy en el propósito de Dios, es que veo las bendiciones, es que veo el bienestar de Dios para mí y para mi familia. Porque cuando ustedes se alinean con la voluntad de Dios, empieza a venir el bienestar de Dios, empieza a venir la voluntad de Dios, empiezan a haber oraciones contestadas. ¿Sí o no? Lucas 22:42 dice: dijo, Padre, si quieres líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Escuche esto. Él se le apareció un ángel del cielo para darle fuerza. Jesús le dijo: Señor,
si quieres pasa este trago amargo de mí. Señor, yo no quiero morir en esa cruz, pero no, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Porque el dolor que iba a pasar Jesús en la cruz no era nada fácil. Pero Él fue al Padre y le oró: si es tu voluntad, pasa de mí este trago amargo. Pero Dios le dijo: no, mi voluntad es que tú mueras en esa cruz. Y dice las Escrituras que llegó un ángel y ¿qué hizo? Le dio fortaleza. Porque cuando usted ora conforme a la voluntad de Dios, amado hermano, mire, cuando Dios tiene un propósito con alguien, cuando Dios llama a alguien, hermano, donde tú te metas, donde tú te escondas, ahí te va a buscar el Señor. Porque el Señor lo que quiere es que usted cumpla con el llamado. Lo que Dios es que quiere que usted cumpla con el propósito. Mientras usted no se alinee con el propósito, mientras usted no se alinee con el llamado que Dios le ha dado, Él no va a venir a darte la fortaleza que tú y yo necesitamos. Jesús recibió la fortaleza porque Él le dijo: pasa de mí esta copa amarga. Pero Dios le dijo: no, tienes que cumplir el propósito. Bueno, amén, yo cumplo con el propósito. Llega el ángel y le fortalece. Por eso, si quiere recibir respuesta a sus oraciones, alíñese con la voluntad de Dios. Amén. Segundo principio: estar y permanecer en la voluntad de Dios. Dile que está a tu lado: estar y permanecer en la voluntad de Dios. No, hermano, pero dígaselo en una actitud profética: estar y permanecer en la voluntad de Dios. Amado, para recibir respuesta a nuestras oraciones, tenemos que estar y permanecer en la voluntad de Dios. Amén. No es solamente conocer la voluntad de Dios, sino que también es permanecer en la voluntad de Dios. Porque a veces conocemos la voluntad de Dios. A veces sabemos que tenemos un llamado en nuestras vidas. Pero el problema no es saber el llamado. El problema es estar en el llamado. Amén. No sé si me explico, ¿no? Amén. ¿Ah? El problema no es conocer la voluntad de Dios. Sí, la voluntad de Dios es que yo tenga identidad de hijo. La voluntad de Dios es que yo sepa que tengo salvación. La voluntad de Dios es que quiera que yo esté en bienestar. La voluntad de Dios es que quiera que yo esté en bendición. Pero que yo no esté en esa voluntad. Por eso el segundo principio para recibir respuesta a mi oración es no solamente conocer la voluntad, sino permanecer en esa voluntad. Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Cuántos quieren permanecer en esa voluntad? Amén. Permanecer en el Señor es caminar en su voluntad. Dile al que tiene a tu lado: permanecer en el Señor es caminar en su voluntad. Para hacer esto es necesario abandonar completamente a Él. ¿Cómo es esto? Para hacer esto es necesario abandonarnos completamente a Él. Amado hermano, yo tengo que abandonarme totalmente a Él. ¿A quién? A Él, a Dios. Yo tengo que abandonarme por completo. Yo tengo que dejar de hacer mi propia voluntad para hacer la voluntad de Él. Cuando yo abandono mi voluntad, cuando yo abandono mis deseos, cuando yo abandono mis propios pensamientos y me entrego a Él, cuando yo voy a la presencia de papá, mis oraciones son escuchadas. Hay oraciones de rompimiento. Usted no sabe que cuando usted se alinea a la voluntad de Dios, abandonándose usted mismo, el Dios Todopoderoso va a venir a cubrir a nuestros hijos, va a venir a cubrir nuestras generaciones, porque hubo una mujer, porque hubo un hombre que se atrevió a abandonarse a sí mismo y entregarse por completo a Él. Amén. Y Dios se encarga de su generación. ¿Sí o no? Amén. Permitiéndole trabajar en toda su plenitud. Tenemos que dejar que Él trabaje en nosotros en toda su plenitud. A veces lo que pasa es que conocemos la voluntad de Dios, pero no queremos dejar que Él haga en nosotros en su plenitud. No sé si me explico. Hay áreas en nuestras vidas que nosotros no queremos entregarle a Dios.
hay áreas en nuestra vida que no le queremos entregar a Dios. Y por eso Él no puede actuar en nuestra vida a su plenitud. Cuando tú te entregas por completo a Él todas tus áreas, tu familia, tu finanza, tu entorno, tu propio yo, se lo entregas al Señor, Él puede trabajar en ti en toda su plenitud. Y mira, hermano, no he visto a nadie que ha entregado todo al Señor y que Dios no trabaje en esa persona en toda su plenitud. Van de gloria en gloria, van de triunfo en triunfo. Por eso caminan en lo sobrenatural de Dios. Por eso yo quiero que en este liderazgo usted y yo podamos caminar en lo sobrenatural de Dios. Amén. Que usted y yo podamos entregar nuestro yo y entregar nuestra voluntad a Él para que Él trabaje en plenitud en nosotros. ¿Sí o no? Juan 15:7 dice: si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. ¿Qué les parece? Mire lo que Jesús dijo: si ustedes permanecen unidos a mí, si permanecen unidos ¿a quién? Pero ¿a quién? A Él. Y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Amado hermano, cuando yo permanezco fiel a sus mandamientos, cuando yo permanezco fiel a Dios, le puedo pedir lo que quiera. Amado hermano, le puedo pedir lo que quiera y Él lo dará. Pero es conforme a su voluntad. Es que mi yo se ha entregado a Él por completo. Porque eso lo dice Jesús, no lo digo yo. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Amén. Gálatas 2:20. Y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vive en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. ¿Qué dijo Pablo? Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo en el cuerpo, de ahora en adelante lo voy a vivir en Cristo Jesús. Amén. Por eso es que Pablo lo que le pedía a Dios se lo daba. ¿Sí o no? Porque alguien que conoce y camina en la voluntad de Dios recibe respuesta de sus oraciones. Usted quiere caminar en lo sobrenatural de Dios, comience a conocer la voluntad de Dios, pero permanecer en esa voluntad. El problema muchas veces es que logramos conocer la voluntad de Dios, pero no permanecemos en esa voluntad. Abandonamos el barco. Porque la voluntad de Dios a veces es fuerte para nuestras vidas. Porque creemos que es fuerte, pero la voluntad de Dios en nuestra vida es fácil. Es perfecta, agradable, es bueno. Tercer principio: hacer la voluntad de Dios. Dile al que tiene a tu lado: hacer la voluntad de Dios. No es suficiente conocer la voluntad de Dios, si no actuamos en consecuencia, nos convertiremos simplemente en religiosos. Amado hermano, no es solamente tener conocimiento, no es solamente conocer la voluntad de Dios, no es solamente tener información, sino que tenemos que hacer su voluntad. Porque si no, nos convertimos en religiosos. Por eso tenemos en las iglesias gente religiosa. Religiosamente va un domingo al servicio. Religiosamente va a evangelizar. Religiosamente se monta en el altar a adorar. Religiosamente vemos hombres predicar, pero no hacer la voluntad de Dios. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, caminamos en lo sobrenatural de Dios. Nuestras oraciones tienen rompimiento. Por eso usted puede orar, por eso usted puede decretar, por eso usted puede profetizar. Y lo que usted ora en la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, se va a cumplir porque es la voluntad de Dios. Amén. No es solamente conocerlo, sino que tengo que hacer la voluntad. Dile al que tiene a tu lado: tienes que hacer la voluntad de Dios. Vamos, pero dígalo: tienes que hacer Tienes que hacer la voluntad de Dios. Dios. Pero sé
Santiago 1:22. Santiago 1:22. Pero sé hacedores de la palabra y no solo oyentes, engañando ustedes mismos. Hermano, no es solamente oír la palabra, sino hacerla. Porque si no, nos estamos engañando a nosotros mismos, hermano. Yo no estoy engañando al pastor, yo no estoy engañando a Dios, me estoy engañando yo mismo, creyendo que solamente por escuchar, por estar, yo estoy bien. No, hermano, sino que tengo que hacer lo que la palabra de Dios me dice que haga, porque si no me convierto en un religioso. Gracias al Señor que en esta iglesia no practicamos la religiosidad. Amén. Gracias a Dios que en esta iglesia todos hacemos la voluntad de Dios. Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Ah? Ay, no me convencen. Amén. Escuche esto, por favor, muy importante. Si no hacemos la voluntad de Dios, nuestra fe se desvanecerá. Por eso hay gente que se desvanece la fe. ¿Por qué? Porque no está haciendo la voluntad de Dios. Y después le echamos la culpa a Dios. Y por eso la fe se desvanece. Es que estoy bravo con Dios. Ah, pero ¿por qué estás bravo con Dios? Porque Dios no responde mi oración. Quiere decir que no estás haciendo la voluntad de Dios. Porque cuando yo hago la voluntad de Dios, la palabra del Señor me dice que todo lo que le pida al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Pero conforme a su voluntad. Por eso, amado hermano, usted y yo tenemos que hacer la voluntad de Dios, porque si no nuestra fe se va desvaneciendo. Por eso hay hermanos dentro de la iglesia que de repente se desapareció de la iglesia. ¿Por qué? Porque su fe se fue desvaneciendo. ¿Por qué? Porque no empezó a hacer la voluntad de Dios. Alguien que comienza a hacer la voluntad de Dios, su fe va creciendo, su fe va creciendo y la medida de fe sigue creciendo, y es cuando ve lo sobrenatural de Dios en su vida. Amén. Amén. Porque hace la voluntad de Dios. Y todo el tiempo está conectado con Dios. Y su fe va creciendo. Pero cuando no se hace la voluntad de Dios se desvanece. Prefiero quedarme en la casa que ir a una escuela. Prefiero estar metido en un teléfono que estar en una escuela aprendiendo para caminar en el poder sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque la fe se va desvaneciendo. ¿Por qué? Porque le estoy dando rienda suelta a la carnalidad y no hago la voluntad de Dios. ¿Aló? Amén. Siempre ponemos pretextos, siempre ponemos excusas para no hacer la voluntad de Dios. Amado hermano, cuando usted hace la voluntad de Dios, tu fe aumenta y no se desvanece. ¿Sí o no? ¿Sigo o me voy? ¿Qué hago? ¿Ah? Cuando hacemos su voluntad, estamos sincronizados con el ritmo de la fe. Cuando hacemos la voluntad de Dios, nos sincronizamos con la fe de Dios. Amado hermano, cuando se hace la voluntad de Dios, nos sincronizamos con la fe del reino. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Y mi fe se sincroniza, consigue la estación, la emisora perfecta para que mi fe se fortalezca, para que mi fe crezca, para que mi fe siga aumentando cada día más en el reino de los cielos. Porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Me sincronizo con Dios. ¿Sí o no? Pero vemos la manifestación de nuestra fe al actuar en lo que hemos escuchado de Dios. A veces escuchamos de Dios, pero no actuamos. ¿Aló? A veces escuchamos muchas prédicas, a veces escuchamos muchas enseñanzas, pero no actuamos.
Y por eso no vemos la manifestación de Dios. Pero cuando usted y yo escuchamos la voz de Dios, actuamos conforme a lo que Dios dijo, vamos a ver la manifestación de Dios. Vamos a ver la manifestación, la gloria, lo sobrenatural de Dios. Por eso es importante escuchar y actuar para ver la manifestación de Dios. Dile al que tiene a tu lado, escucha la voz de Dios. Actúa en esa voz para ver la manifestación. Juan 10:17. Por eso me ama el Padre. Mira lo que Jesús dijo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Jesús no solamente conocía la voluntad de Dios, Jesús no solamente estaba en la voluntad de Dios, sino que Jesús hizo la voluntad de Dios. Amén. Yo entrego mi vida para volverla a tomar. Jesús dijo, yo voy a entregar mi vida porque es la voluntad de Dios y yo voy a hacer la voluntad de Dios. Yo la voy a entregar porque haciendo la voluntad de Dios entrego mi vida, pero la recupero en gloria, la recupero en manifestación de Dios. Por eso es que cuando usted hace la voluntad de Dios, por eso es que cuando usted camina en la voluntad de Dios, usted está perdiendo su vida en este mundo, pero está viendo la manifestación, está viendo la gloria de Dios. Amén. Por eso es importante hacer la voluntad de Dios. Nadie me la quita. Nadie se la está quitando, sino que yo mismo la pongo. Jesús dice, a mí nadie me la está quitando. Creen ellos que me están quitando la vida, sino que yo la estoy poniendo. Yo la estoy poniendo. Por eso es que cuando usted conoce la voluntad de Dios, usted hace la voluntad de Dios. Y usted dice, yo pongo mi vida. No es que a mí nadie me está obligando. Pastor, ¿qué hay que hacer? Hay que evangelizar, yo pongo mi vida. Señor, pastor, ¿qué hay que hacer? Hay que consolidar, yo pongo mi vida. Pastor, ¿qué hay que construir? Yo pongo mi vida. Pastor, ¿qué hay que hacer esto? Yo pongo mi vida. Porque a mí nadie me la está pidiendo, sino que yo conozco la voluntad de Dios y hago la voluntad de Dios. Me pongo a disposición de la obra del Señor. Amén. Y usted va a ver la gloria de Dios. Usted va a ver la manifestación de Dios en su vida. Cuarto principio, hablar de acuerdo con la voluntad de Dios. Dile al que tiene a tu lado, hablar a la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que comenzar, amado hermano, a hablar de acuerdo con la voluntad de Dios. Usted tiene que ser un hombre, usted tiene que ser una mujer que a partir de hoy en adelante usted va a hablar de acuerdo a la voluntad de Dios. Usted no tiene que estar quejándose, usted no tiene que estar ahí quejándose, poniendo excusas. No, usted empieza a hablar la voluntad de Dios. Usted comienza a hablar esta palabra preciosa que nos dejó el Señor. Porque la voluntad del Padre es que usted y yo hablemos esto que está aquí. Usted comienza a hablar la palabra de Dios. A usted cuando le pregunta cómo estoy, yo estoy en victoria. Usted cómo está, yo estoy en triunfo. Usted cómo está, yo estoy bien porque estoy haciendo la voluntad de Dios y yo hablo la voluntad de Dios. ¿Aló? ¿Sí o no? Amén. El cuarto principio fundamental para que nuestras oraciones sean respondidas es que debemos hablar la voluntad de Dios. ¿Usted quiere que sus oraciones sean respondidas? Levanten la mano los que quieren que sus oraciones sean respondidas. El que no, déjenla allá abajo. Debes hablar la voluntad de Dios. El que quiera que sus oraciones sean respondidas, usted hoy sale hablando la voluntad de Dios. Amén. Usted no se queja. Usted no critica. Usted hace la voluntad de Dios. Amén. Esto se refiere a declarar y decretar su voluntad. Usted empieza a hablar, a declarar, a profetizar la voluntad de Dios.
¿Sí o no? Usted empieza a decretar, usted empieza a declarar la palabra de Dios, la voluntad de Dios. No, es que es la voluntad de Dios que se muera. No, usted decreta la voluntad de Dios que se sane. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Sí o no? Hable. Si conocemos a Dios, su voluntad nos ha sido revelada. Y si permanecemos en su voluntad y actuamos, entonces cuando oramos, su respuesta será inmediata. La respuesta de Dios tiene que ser inmediata. ¿Sabe por qué? Porque usted habla la voluntad de Dios. Usted hace la voluntad de Dios. Usted conoce la voluntad de Dios. Por eso es importante que usted hoy sepa y conozca la voluntad de Dios. Para que nuestras oraciones comiencen a ser respondidas. Juan 5:30. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. ¿Cómo dijo Jesús? Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según el Padre me ordena. Y mi juicio es justo. Pues no trato de hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado. Amén. ¿Qué dice Jesús? Yo no hago mi voluntad. Yo hago la voluntad del Padre que me ha enviado. Jesús hablaba la voluntad de Dios. Jesús decretaba la voluntad de Dios. Cuando Satanás lo tentó en el desierto, ¿qué hablaba Jesús? ¿Ah? La voluntad de Dios. Decretaba la voluntad de Dios. ¿Qué dijo Jesús a Satanás? Escrito está, la voluntad de papá no es que coma, no, porque toda comida, ¿cómo dijo Jesús? ¿Ah? Porque la voluntad de Dios, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Por eso él decretaba, él hablaba la palabra del Señor. Satanás lo tentó con un plato de comida, con un pan, pero él sabía que en ese momento él estaba haciendo la voluntad de Dios y él sabía que tenía que hablar la voluntad de Dios y le dijo, escrito está, no solamente de exaltación vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y a veces dejamos de venir a la iglesia por un par de zapatos, a veces dejamos de venir a la iglesia por un mocho de teléfono. Porque es más importante para mí un par de zapatos, es más importante para mí un teléfono que hacer y hablar la voluntad de Dios. Y Jesús pudo enfrentar a Satanás y le dijo, escrito está. Por eso Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de papá. Alguien que conoce la voluntad del Señor empieza a hacer la voluntad y habla la voluntad del Señor. Todo el tiempo lo vas a ver decretando, todo el tiempo lo vas a ver profetizando, todo el tiempo lo vas a ver hablando de papá, lo vas a ver hablando del reino de los cielos. Por eso es importante que usted y yo creamos en la oración, creamos en la voluntad del Señor, que hagamos la voluntad de Dios y que caminemos en su voluntad. Amén. Y que hablemos la voluntad de Dios. Cuando usted y yo conocemos esto, hermano, comenzamos a caminar en lo sobrenatural de Dios. ¿Cuántos quieren caminar en lo sobrenatural de Dios? ¿Cuántos quieren? Parece que fueron 3 nada más. Amén. ¿Cuántos quieren caminar en lo sobrenatural de Dios? Amén. El ritmo de lo sobrenatural, cuando estás alineado con la obra de Dios en el ahora, el ritmo, escucha bien, el ritmo de lo sobrenatural. ¿Cuántos quieren andar en el ritmo de lo sobrenatural? Amén. Amén. Cuando estás o cuando estamos alineados a la obra de Dios en el ahora, no mañana, no, hoy. Usted tiene que salir hoy alineado con la voluntad de Dios en el ahora. ¿Aló? Usted tiene hoy que salir alineado con la obra de Dios, con la voluntad de Dios en el ahora. No, yo me voy a alinear con Dios y con su voluntad después de los carnavales.
No, usted hoy y yo tenemos que salir alineados con la voluntad de Dios en el ahora, hoy, no mañana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios mío, hoy sí me ha costado. Pero bueno, gloria a Dios. Con lo que Dios está haciendo hoy es donde viene la aceleración. Hay respuestas a las oraciones, porque las oraciones están alineadas con la voluntad de Dios. Amén. Amén. Hoy, hermano, tiene que haber respuesta a nuestras oraciones, porque nuestras oraciones están alineadas con la voluntad de Dios. Usted hoy tiene que salir de este lugar alineando sus oraciones con la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.